Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, feliz año, feliz 2025 a todo el mundo. Arrancamos el año con Liliana Acosta, que es abogada especializada en protección de datos, gobernanza, gestión de riesgos, formada en Colombia y habiendo trabajado también en Guatemala. Ahora mismo es la DPO o delegada de protección de datos en la Universidad de Utah State, Universidad Pública del Estado de Utah. Con Liliana vamos a analizar primero el contraste que puede haber entre trabajar en este sector en un país pues, cuyo sistema legal está basado en el derecho civil o romano, pues como España, Colombia, y hacerlo en Estados Unidos, con common law. También hemos analizado la forma más eficaz de lidiar con la creación de un programa de protección de datos en el contexto de diversas leyes que llamaremos verticales, que es lo que pasa en Estados Unidos, en ausencia de una normativa federal más horizontal de protección de datos al estilo europeo. Específicamente usaremos algunos acrónimos, además, y los adelanto para no despistar a nadie, para identificar esas leyes tan verticales, ¿no? Uno de ellos será FERPA, que significa el derecho sobre los datos relativos a la educación, ¿verdad? O protección de datos en el ámbito de la educación, FERPA. GLBA, que significa Gramm-Leach-Bliley Act, realmente son los nombres de esta gente que en su día tuvo la iniciativa, para protección de datos en el ámbito de datos financieros. HIPAA, para datos de salud, más conocido, ¿verdad? Health Insurance Portability and Accountability Act. COPA, para datos de niños, Children Online Privacy Protection Act, que es, en el caso de Estados Unidos, para menores de 13 años, y luego ya la normativa específica del estado de Utah, como la Utah Consumer Privacy Act, que es relativamente nueva, de 2022. También ya de paso escucharéis el acrónimo PIPL, que significa la normativa sin más china de protección de datos, que saldrá por ahí mencionada. Hablaremos de gestión de terceros también, por lo tanto, encargados del tratamiento y de actividades de marketing en el ámbito universitario, que en Estados Unidos es muy diferente a lo que vivimos en España. Vamos a por ello. Muy bien, Liliana, gracias por venir. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, cuéntame cómo has llegado al rol de DPO en Utah, viniendo de derecho civil, ¿no? Y entrando en el mundo del common law. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que más te ha chocado? Bueno, pues la historia comienza en Colombia. Básicamente, mi primer trabajo fue como in-house lawyer de una compañía americana que tenía un proyecto hidro de generación, AES Colombia. Y con ellos no solamente trabajaba la parte legal de contratos y regulación, sino que también era parte del equipo de cumplimiento. Y el cumplimiento, la parte de ética y cumplimiento para AES y pues para la mayoría de compañías americanas que eh, cotizan en bolsa, la que les llaman compañías públicas, pues necesitan tener un programa de cumplimiento robusto, fuerte, constante, en constante crecimiento y realmente esa fue una gran escuela para que aún hoy en día sigue influenciando la perspectiva que le doy al cumplimiento de la privacidad en Estados Unidos. Entonces, pues obviamente en Colombia yo me formé como una abogada en derecho, pues el modelo latinoamericano es basado en el derecho romano y es un derecho codificado, pero nosotros también tenemos en Colombia un enfoque de, no es el precedente, sino que también hay una interpretación judicial valiosa que hace parte de las fuentes del derecho que se aplican a las relaciones jurídicas, a los contratos y pues a la solución de los problemas. Em, entonces, pues es que el tema de la privacidad en Latinoamérica es muy diferente al de Estados Unidos.
Em, lo nuestro viene de una influencia de marcos internacionales como la Declaración Internacional de Derechos Humanos y una muy importante que le llega muy cerca a Colombia es la de los principios de privacidad delineados por la OCDE en 1980. Entonces, en el 2012 aparece en Colombia, bueno, el primer país en Latinoamérica que tuvo una regulación en privacidad robusta y comprensiva fue Argentina. Pero a Colombia nos llegó esto en el 2012, durante el gobierno de Santos, del presidente Santos, que él intentaba que nosotros entráramos en la OCDE. Y pues esa es la otra influencia de la evolución que marca la evolución de la privacidad en Latinoamérica. Está este contexto, estos marcos legales internacionales, pero también está esa necesidad de ser parte de un mercado global y de una economía global que tú sabes en los 90 es cuando se exacerbó. La apertura económica nos lleva a eso. Y pues los países europeos o miembros de la OCDE necesitan interactuar con países que estén al mismo nivel de ellos y dicen, pues vámonos con lo mínimo, que sea la privacidad. Y eso, digamos que fue lo que dio lugar a esta regulación en el 2012 y fue mi primer acercamiento con la privacidad. Y tuve que ir a la universidad y aprender todo este mundo detrás y conocer por primera vez la regulación europea, que en ese momento era la de 1995. Entonces, esa es la historia que yo percibí en Latinoamérica y luego cuando me fui a Guatemala, pues hay una ausencia, no sé, en esa época que fue en el 2015, 2016, yo ayudé a hacer el borrador de una posible regulación en temas de privacidad por el mismo interés. Guatemala, hay un sector en Guatemala que es en esa época, no sé si todavía, que está interesado en el desarrollo económico de ese país, en la reducción de desigualdades y muchos le apostan al emprendimiento tecnológico. Entonces, dentro de la asesoría legal que hacía en esta firma de abogados en la que trabajé en Guatemala, queríamos apoyar el emprendimiento tecnológico en Guatemala, creándoles como un paquete no solamente de governance corporativo, de cómo es que tú armas responsablemente una organización, sino también un governance de datos enfocado nuevamente en los principios de regulación europea de privacidad. Claro. Vale. Y una cosa, entonces, ¿y tú has notado ese contraste hablando de privacidad? Aquí ya el primer concepto y la primera polémica o el primer dilema, ¿no? Es que en el marco comunitario y originalmente en los principios básicos, claro, tenemos el mundo de la protección de datos y el privacy en Estados Unidos, ahora que ya estás aquí, ¿no?, viviéndolo en el día a día, tienen ese tort incluso, ¿no?, esa reclamación civil, ¿no?, de intrusión en la solitud, lo llaman a veces, ¿no?, y en el espacio privado, pero que mientras que por lo menos en la Unión Europea, ¿no?, en la Carta de Derechos Fundamentales tenemos una división, y no me alargo mucho aquí, pero tenemos una división entre privacidad, ¿no?, o digamos la intimidad de las comunicaciones, lo que yo entiendo mucho más derecho a la intimidad en el marco de la Constitución, por ejemplo, española, y el mundo de la protección de datos. Todo el mundo dice que la cuarta enmienda es la que nos introduce al mundo de la privacidad, pero no es exacto. Más que todo fue la Corte Suprema de Justicia la que dijo, asimilémosle, hagámosle una analogía y manejemos el tema de privacidad como una expectativa de yo espero que en estos aspectos por lo menos nadie se va a intrometer, me van a dejar en paz. Claro. Entonces, esa parte hay que venderla, pero
siempre haciendo la aclaración que no hay una referencia específica en la Constitución al tema de privacidad como en el tema de cómo se ven las constituciones influenciadas por derecho romano, por ejemplo. Entonces, personalmente, yo trato es de seguir un sistema de principios, más que, y de tratar de simplificar y llegar a un acuerdo en la comunidad o con tus stakeholders, en lo que todos entendemos lo que significa esta privacidad. No solamente es esta expectativa de privacidad que se tiene que entender, sino también que estos no son tus datos, es un tema de propiedad, que no son tus datos, necesitas pedir permiso y que también se necesita, em, yo creo que hacer un uso respetuoso de ellos por los efectos. Y es. Hay otra cosa que creo que alguna vez leí, y es que la regulación o la reacción, la respuesta a los marcos de privacidad, es más contra el abuso de las compañías, de la parte privada. Es más reaccionario contra, porque hay una confianza mayor respecto al Estado, o había, no sé cómo sería ahora. Pero aquí en Estados Unidos es diferente. No es que se confíe abiertamente en el uso de los datos personales por parte de las empresas o del sector privado, pero se desconfía más es del abuso del poder del Estado en cuanto que esa sería la diferencia y algo que marca mucho las regulaciones. Aquí en Utah, o lo que hemos visto aquí en Estados Unidos, es que tú tienes una ausencia completa de regulación general abstracta a nivel de privacidad y de seguridad. Entonces, lo que trae problemas muy grandes para las definiciones de qué es un dato personal, qué es un incidente, qué es, bueno, todas esas definiciones que determinan las reglas del juego. Pero lo que sí he visto es que a nivel de Estado, lo primero que se intentó regular fue la parte del consumidor. Y también lo vi en América Latina. Todo el tema de privacidad entró a partir de la protección al consumidor, de los derechos del consumidor. Y la parte pública, más que todo, tenían estas reglas de transparencia y acceso a la información. No es que están un poco, más que todo, hay una tensión entre las reglas de transparencia y acceso a la información porque cuando el ciudadano ejerce ese derecho de las entidades ante las entidades gubernamentales, si una entidad gubernamental no tiene unas reglas claras de qué es privado, qué es controlado, qué es público, entonces sería un acceso indiscriminado a datos personales que no. Entonces, hoy en día, por lo menos en Utah, este año estrenamos la primera regulación es el GDPR, le llaman, es el Governmental Data Privacy Act. Viene con principios, viene con esa triada de principios y manejo de información, manejo de contratistas y de incidentes. Sí. Entonces, te has encontrado de repente en Utah y resulta que estás en uno de los estados de vanguardia, vamos a decir, también, en cuanto a que ya tiene una normativa de protección de datos, porque no hay tantos ahora mismo. Entonces, tienes a Utah, es verdad que antes estuvo California, Colorado, entiendo que Colorado y California, siendo tan desarrollados, teniendo Colorado al lado, no sé si tienen algún efecto de empuje o de hacer de bullies sobre Utah. ¿Tiene algún impacto o te basta concentrarte en la normativa de Utah y no tienes que mirar para California y Colorado? No, hay que mirar todas las regulaciones porque hay que entenderlas. Quizás no nos da tiempo para volvernos expertos en cada una, pero pues obviamente si lo vemos como un tema eh, de ubicación, pues primero nuestra prioridad es cumplir con el estado de Utah, porque la mayoría de los
estudiantes a los que servimos y entendemos son residentes de Utah, pero entonces todo empieza a expandirse en una forma maravillosa cuando nos adentramos en la parte de investigación académica, porque todos estos, y entonces tenemos todo lo que es el IRB. ¿Y qué es IRB? Perdona, el acrónimo IRB para... Institutional Research Board. Si tienes un experimento académico que involucra humanos, entonces hay que registrarlo y hay que presentarlo y someterlo a una evaluación para cumplir con unos requerimientos federales, estatales, éticos, pues más o menos garantizar que se cumplen unos estándares, y hoy en día hay muchísimos, y hoy en día, bueno, no más que nunca, yo creo que la academia tiene esa gran responsabilidad de mantener la parte investigativa es fundamental. Vale, entonces, ahora, aparte de toda esta parte, ¿no? De estudiantes del Estado, estudiantes de fuera del Estado, yo veo que las universidades estadounidenses, y esto desde España no se percibe bien, porque no se aprecia cómo de agresivo es el mercado de las universidades. Es verdad que en una universidad pública, obviamente a los que están pagando impuestos en el Estado les es mucho más barato asistir, pero aún así la pelea para entrar es dura y el tratamiento, el ciclo de vida de los datos en la universidad empieza mucho antes de lo que se puede pensar en España, porque muchos estudiantes solicitan entrar y luego un 5% entran, con lo cual tratas datos de mucha gente que nunca jamás van a ser admitidos. Esto no se vive en España, lo vivo yo estos días, ¿no? Pero claro, cuando llega ese proceso, tratas mucho dato de marketing, que me afecta mucho en el día a día, ¿no? El marketing que hacen las universidades puede ser muy agresivo, muy eficaz, tanto por correo postal, que de nuevo lo vivo todos los días, como en YouTube, también lo vivo todos los días, ¿no? El marketing de las universidades. Entonces, ¿cuál es tu rol o cómo gestionas esta parte, ¿no? Que es esta idea de acercarte a la audiencia que no son alumnos, que a lo mejor nunca van a ser alumnos, pero es la tarea de captación y el tratamiento de datos en el contexto de las actividades de marketing y de promoción que hace la universidad, a pesar de ser pública. Pues FERPA, que es la regulación a nivel federal, es de obligatorio cumplimiento para las universidades que reciben recursos del Estado federal. Entonces, básicamente, para mantener este estatus de Federal Funded College or School, uno necesita pues cumplir los estándares federales. Entonces, es una regulación de los años 70 y regula o protege. Es admirable que hoy en día siga en práctica, necesita muchos ajustes, pero se enfoca en la protección de los student records. Entonces viene la definición de qué es student records. Y también viene esa definición de qué es información personal identificable. Entonces, volviendo una vez más a esta disparidad de definiciones con las que nos enfrentamos, esta nueva regulación en Utah de GDPR, the Governmental Data Privacy Act, trajo el tema de datos personales que yo nunca lo había visto. Antes solamente en cada regulación a nivel federal o a nivel estatal siempre hablamos de PII, Personal Identifiable Information, pero entonces ya nos estamos acercando esa necesidad de encontrar una definición de es cualquier información, y hoy más que nunca nosotros necesitamos una flexibilidad de términos que nos permitan aplicar sistemas flexibles también, porque, bueno, volviendo a tu pregunta de cómo se hace esta captación masiva, em, es un tema de maduración. Entonces, tenemos otra regulación muy importante que es COPPA, Children Online Privacy Protection Act. Pero esta regulación protege a niños que son menores de 13 años. Entonces, en cuanto a estudiantes que potencialmente podrían ser parte, nosotros tenemos que seguirnos por FERPA y aplicarle el nivel de protección y la regla general que nosotros solamente podemos compartir y procesar esos datos siempre y cuando exista un consentimiento.
FERPA viene con una serie de excepciones, son the FERPA exceptions que permiten, em, que le dan flexibilidad a la administración o al control de los datos por parte de las universidades. Hay muchas lagunas, pero de todas formas hay reglas y hay regulaciones que permiten o que desde mi perspectiva, si no hay una regulación, por lo menos vayámonos con algo que se le acerque más a esa parte. No, es muy buena. Además que otra cosa que tampoco estamos acostumbrados en Europa, que es esta verticalidad, ¿no? HIPAA para salud, justo, servicios financieros tienen lo suyo, sus diferentes leyes, FERPA para educación. Eso no se entiende muy bien desde allí. Se piensa que es territorio comanche de Estados Unidos y al final sí que a nivel federal se cubre en esa verticalidad ámbitos muy concretos con mucha profundidad. Claro. Correcto. A nivel federal, las reglas federales de Estados Unidos, las principales a nivel de educación o que una universidad se puede estar enfrentando en temas, l- lo estamos vendiendo como data protection, porque estas normas HIPAA, GLBA, que es para datos financieros, o COPA o FERPA, no FERPA, las tres que acabo de nombrar, vienen con una estructura de rules. Entonces, HIPAA viene con the Safeguard Rule and the Privacy Rule, que eso se traduce a, estos son los estándares de seguridad que se tienen que seguir y estos son los estándares de privacidad. Y lo mismo ocurre con GLBA. Y hay una figura maravillosa que he visto aquí entre GLBA es una de mis regulaciones federales favoritas, no solo porque la tiene muy clara y dice esto es lo mínimo que se necesita y el paquete del Safeguard Rule es muy orientado hacia NIST. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, hay regulaciones como Gramm-Leach-Bliley Act, que es GLBA, que dice a las universidades, ustedes tienen que cumplir con el Safeguard Rule, con todos los datos financieros que ustedes reciben, porque son Federal Funded Universities. Y les dicen, y usted está en cumplimiento, se entiende que está en cumplimiento con la Privacy Rule de dato financiero, si cumple con FERPA. Entonces, hay que entender cuáles son o captar cuáles son esas regulaciones. Solapamientos para después cubrir por un lado y automáticamente tienes el otro. Está muy bien. Hay una estrategia ahí muy Sí, interesante. es importante cuando uno está organizando su matrix regulatoria, entender, ok, hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son esas regulaciones claves que si las tienes en tu sector, te pueden cubrir eh, en otros aspectos. Muy bien, muy bien. Bueno, y es que realmente es muy interesante. Y luego tienes otra parte también, que es esta idea de que ahora, si salen leyes estatales que automáticamente dejan fuera del ámbito de aplicación lo que ya la federal está cubriendo y que por ahora no te están tocando, no se están metiendo en la parte de salud. Bueno, ha habido una polémica ahora en Washington con esto de My Health, My Data, que en teoría no está tocando lo mismo que HIPAA, pero te van saliendo nuevas normas estatales. Y luego tienes esta discusión de una posible norma federal que impida derecho de acción o no, o lo permita, y el tema de evitar o de preemption, que es evitar que una normativa de Estado pueda existir porque la federal Se se impone. impone. Y por tanto, no puede haber una, y en ese momento de barrida termina con toda esta locura de diferentes umbrales para qué es dato personal, para qué es tratamiento, para qué es establecimiento en el país, que ya cada uno es de su padre y de su madre y es una locura. Entonces, por preguntarte más cosas, a ver, por avanzar entonces con ello, te voy a preguntar una que es la de los proveedores, ¿no? ¿Cómo gestionas la parte de proveedores? Y no sé si lo combinas proveedores con el riesgo de data breach, que es otra cosa muy específica de Estados Unidos, que en Estados Unidos aquí hay 50 leyes estatales de data breach, que es otra locura. No hay una ley federal, pero hay 50. Cada estado ha sacado ley de brecha de seguridad, así como no la hay de protección de datos, sí la hay de brecha de seguridad. Y al menos lo que yo he percibido es que, y por eso lo menciono en la misma pregunta, cuando la gente pide un DPA o lo que llamamos un Data Processing Agreement en el mundo de GDPR, se está anexando las cláusulas de brecha de seguridad y de obligaciones del prestador ahí para cumplir a la vez con Data Breach.
¿Cómo llevas esa parte de gestión de proveedores? Pues creo que es obvio la cantidad de definiciones y de requerimientos a nivel de protección, de seguridad y de privacidad. Cuando empecé a trabajar en Utah State University, llegué y encontré una clasificación de datos que reflejaba que era desde el punto de vista de la confidencialidad. Entonces, que esto es público y esto es confidencial y esto es hiperconfidencial. Entonces, encontré que, en mi opinión, esa no es una forma de clasificar datos que permita responder ante los retos regulatorios y de gestión y de administración que como controladores tenemos. Entonces, como les dije en un principio, como yo me formé en un tema de ética y cumplimiento, antes de formarme como oficial de privacidad de datos, yo tengo un enfoque en riesgo. Y no solamente soy yo, HIPAA también es una regulación que está enfocada, funciona a partir de análisis de riesgo. Entonces, es otra muy buena regulación, difícil, pero muy bonita. Entonces, lo que hicimos fue mantener un three-tier classification de datos, pero clasificarlos basados en los siguientes criterios. Uno, eh, la posibilidad de que el uso no autorizado o la pérdida de los datos, es decir, el data incident, pueda dañar, causar un daño. Entonces, si la probabilidad, perdón, es básicamente cero, entonces este es un low risk data. Sí, entonces eso nos lleva a lo que aquí llaman director information, básicamente la información que está en un libro de páginas amarillas. Si esa información es la que ha sido afectada, vulnerada, se ha accedido a ella en una forma no autorizada o se ha usado en una forma no autorizada, pues eso no está bien, pero el riesgo de crear un daño para el sujeto de derecho es casi mínimo. Entonces nos volvemos, ese es el low risk data. Then we have moderate risk data, un tipo de dato de riesgo moderado que se enfoca en, bueno, tenemos una regulación que clasifica ese dato como con una protección de privacidad o de confidencialidad. O tenemos un contrato, las fuentes de derecho. Tenemos un contrato o una regulación que nos está diciendo, ojo, el uso de esto tiene ciertos límites o requerimientos. Y la probabilidad de que un incidente genere un daño para el sujeto de derecho y a la institución, entonces, y la probabilidad aumenta, entonces este tipo de dato es moderado. Y nos vamos al high risk, o sea, a un tipo de dato de alto riesgo, es cuando, además de que está regulado por una ley específica, local, nacional, federal o internacional, o un contrato, además de que casi que está comprobado que si una persona no autorizada accede a ese dato, independiente, el riesgo, el daño contra el sujeto de derecho o el titular de los datos o la universidad es muy probable, digamos un Social Security Number, médico, el historial médico, antecedentes legales, temas de ciudadanía. Entonces, esos datos y el tercer factor que hace que un dato se convierta de alto riesgo es si existe una norma de Data Breach Notification que implica que si el dato fue expuesto en una forma irregular, haya que notificar. Lo que implica, ¿por qué me enfoqué en eso? Porque yo necesito que la universidad y todo el mundo entienda que si hay un incidente, tienen que reportarlo porque hay unas obligaciones a nivel federal o contractual que nos obligan a eso. Entonces, esta triada de low, de bajo, de riesgo bajo, moderado y alto, eh,
influye en los sistemas de administración de terceros y de incidentes. Entonces, y eso es lo que queremos. Llega un contrato. Lo primero es como se pone un intake form y tú me dices cuáles son los datos que vas a recoger, de quién son estos datos, dónde están localizadas estas personas, cuántos individuos se espera atender. Esto es con cada contratista que preguntamos. Entonces, básicamente esto es como una forma que me dice, ok, esto es global, entonces tengo que ver GDPR o dónde voy a, qué regulaciones tengo que ver. Y dependiendo del tipo de datos, nosotros tenemos contratos de riesgo moderado, contratos de riesgo bajo y contratos de riesgo alto. Si es un contrato de riesgo bajo, entonces se pone digamos, información pública de directorio. Cuando se accede, que en realidad casi nunca pasa, todo el tiempo es más que directorio, un contratista tiende a acceder mucho más que al nombre y al correo electrónico. Entonces, cuando esto ocurre, se incluye una salvaguarda en el contrato sobre un estándar de cuidado de privacidad y de seguridad, pero es mínimo, pues porque es un dato público. Sin embargo, si es un tipo de contrato que implica el uso o el acceso a datos moderados, incluimos un Data Processing Agreement, pero no siguiendo las directrices del artículo 28. Pero básicamente el que nosotros hemos diseñado es como una esencia de lo mínimo. Un destilado de lo básico del 28 y no lo estiráis, porque yo veo mucho DPA aquí, ya te digo, se van bastante de largos en la parte de brecha de seguridad, donde incluso como está esa costumbre de quién va a ser responsable por ello, y aquí la paranoia siempre de los costes asociados y de cuántas veces vas a indemnizar al Sí. responsable del tratamiento por la brecha, ¿no? Pues 7 veces el valor del contrato, digo que sé, hay salvajadas por ahí, 10 veces el valor del contrato, sí, una brecha de seguridad, cosas que no veo en Europa. No, no, la forma como nosotros lo manejamos es, si tú eres el responsable, si tú otra cosa, bueno, es que también a nivel estatal y digamos de nuestro sector de la educación tuvimos dos joyas de regulación y digo joyas en el buen sentido de la palabra porque antes no teníamos dientes para poder decirle a la universidad y a los contratistas, me muero de la pena, pero usted me muestra la lista de subprocessors. O sea, ¿quién es que le va a ayudar a hacer todo esto? ¿Dónde están? Porque es que si usted los tiene todos en ciertos países, puede que yo tenga que ponerme a cumplir con PIPL y no nuestro apetito de riesgo no va tan lejos. Entonces, se creó un sistema, como un número de reglas y mire, nos vamos a limitar a esto. Lo vamos a hacer que el contratista tiene que limitar el uso de los datos al scope, al objeto del contrato, que no pueden hacer secondary uses de data, que no, si se va a hacer una de identificación de datos, se tiene que asegurar este estándar de identificación. Si hay una brecha de seguridad, entonces primero se tiene que confirmar, usted me tiene que notificar en cierto tiempo. Y si se confirma que esa brecha fue causada directamente por usted o por sus subprocessors, entonces ustedes tienen que asumir lo que por ley tienen que asumir, porque por ley ellos, el que causa o el que fue en una negligente en una forma tal que lo causó, tiene que dar, es que es muy costoso responder. Sí, eso he visto. He visto que, por ejemplo, tienes que escribir a todos los afectados, porque una cosa que es distinta en Europa, en la Unión Europea, si realmente llegas al umbral, avisas a la autoridad supervisora y después, si realmente se afecta de forma significativa derechos y libertades de la gente, entonces avisas
a los individuos, ¿sabes? Y aquí es al revés. Aquí primero avisas a la gente y solo si es muy grave avisas a autoridad supervisora. He visto que está invertido. Entonces, si tienes que avisar a la gente, y además aquí se imponen estas locuras, esto es un poco decimonónico lo que veo en Estados Unidos en cuanto a las cartas, como le gusta el correo postal, como les gusta el call center y hacerlo todo por teléfono. Y que preparar el call center y enviar las cartas a la gente que ha sido afectada, esa matada que es una paliza. No sé si tú lo haces esto, pero lo que he escuchado que se deja hacer por parte del responsable a los encargados es se les deja a los encargados que a coste propio utilicen la marca del responsable, el nombre del responsable, porque tú como particular no sabes que estabas tratando con un subencargado con el nombre X, ¿no? Pero si te dicen que es la universidad, pues sí, ya sé, es la universidad. Aunque no sea culpa de la universidad, se mancilla, digamos, el nombre de la universidad, porque es en su nombre que ha tenido lugar la brecha, pero es el tercero quien se hace cargo de todo y al coger el teléfono y avisar a la gente dice que es de la universidad a pesar de ser el encargado o subencargado. ¿Tú has vivido esto o les dejas que lo hagan o les obligas a manchar su propia marca? Afortunadamente en la universidad no hemos tenido una brecha de datos considerable que eh, más allá del error humano, de un incidente que se puede manejar, en realidad son muy responsables con el procesamiento de datos y tenemos un sistema de seguridad robusto. Sin embargo, para mí siempre ha sido importante y una prioridad enfocarse en los vendedores, no vendors, en los contratistas, en las terceras partes, porque la universidad, no solamente las universidades, en general todos, pues dependemos en algún momento de un contratista y estos contratistas dependen de muchísimos. Y normalmente, por ejemplo, no sé si escuchaste de no incidente, esto fue una brecha de seguridad gigantesca que ocurrió el año pasado con Movie. No me suena Movit, igual no lo identifique así. Es una empresa transportadora de datos que fue afectada y esta empresa era el subcontratista de muchísimos, por ejemplo, de National Student Clearinghouse. También le prestaba servicios a las empresas que manejan el tema de retiro o de jubilación, no sé cómo exactamente, planes de retiro o de pensiones. Entonces fue un ataque que comprometió los datos de muchas universidades en Estados Unidos porque la mayoría de estos servicios son casi estándares a través por todo el país. Entonces las notificaciones por ley tienen que asumirse y ejecutarse a través del causante directo. Pero nosotros en la universidad lo que hicimos fue crear una página web donde informábamos de todo constantemente, dando actualizaciones, informando además de lo que los proveedores estaban ofreciendo, el monitoreo de crédito, dábamos otro tipo de recomendaciones para la protección de datos. Entonces, mm, previendo que el costo de asumir el cumplimiento de las obligaciones que generan una brecha de información, es indispensable, por lo menos, decir en el contrato, tener una cláusula que habla en temas de seguridad, que se tienen que proveer estándares administrativos, técnicos y físicos. Es como el lenguaje natural que se usa para decir, tú no me puedes dar lo mínimo, me tienes que dar lo que el mercado está ofreciendo. Y además en el tema de brechas, ustedes tienen que asumir esto y si no lo hacen, pues también crear estos remedios contractuales que te permitan terminar el contrato. Otra cosa que las regulaciones en Utah recientemente han creado es la obligación de poner en los contratos que yo necesito auditarte y verificar que estás cumpliendo con todo esto y te doy un tiempo para que cumplas y si no, pues se termina el contrato.
Pues este es el sistema para datos que son contratistas que manejan datos de riesgo moderado. Ahora, si es un contratista que está manejando datos de riesgo alto o que está proveyendo sistemas que son críticos para el funcionamiento de la universidad, entonces traemos un sistema de control legal muchísimo más sofisticado. Entonces aquí nosotros nos respaldamos de el HECBAT, que es una herramienta de assessment, de evaluación de los sistemas de seguridad y de continuidad del negocio y de accesibilidad de los contratistas. Entonces, básicamente es open source, está abierta para todo el que quiera bajarla de esta Asociación de Universidades de Estados Unidos. Fue creada por miembros técnicos, CISOs de ellos y mide cómo estás en NIST, cómo estás en si no me das NIST, Fantástico. Un con, benchmarking de los de diferentes los diferentes proveedores, frameworks. como son muy parecidos. Muy bueno. Entonces yo busco un vendor y como las universidades tendrán a usar los mismos contratistas Ya o tienen su HECBAT. encargados, ya están. Qué fantástico, muy bien, perfecto. Entonces, Mira que llevo y yo hay tiempo dos invertido en eso. tipos de, Sí. de HECBAT. Tienes uno sencillo, no es tan sencillo, y tienes uno que si tu contratista va a manejar PHI, Protected Health Information, entonces hay uno muchísimo más robusto. Y es una herramienta que se creó no solamente para el tema de seguridad, no está hecho para privacidad, está hecho para seguridad, continuidad del negocio y accesibilidad. Pero lo metimos porque el CISO de Utah State University y yo trabajamos juntos todos los días. Y la parte de privacidad es una parte contractual y es una parte de verificación de cumplimiento. ¿Cuál es la regulación aplicable a cada tipo de contrato? Si tenemos que ver COPA, si tenemos que ver FERPA. Y muy importante, si es FERPA, la única forma que uno le puede dar acceso a un tercero de información de estudiantes, datos personales de estudiantes, o student records, no datos personales de estudiantes, student records que no sean información pública, es si se lo das, si el estudiante te da permiso o si ese contratista actúa en calidad de school official. Entonces, una cláusula de FERPA siempre es muy recomendable incluirla en nuestro mini DPA. Ahora, se pone más complicado independientemente del nivel de datos si hay un cross-border transfer of data. Entonces, si vamos a tener un contratista que opera a nivel global, nos guiamos por GDPR y utilizamos los Standard Contractual Clauses, a no ser que ellos estén registrados con la Oficina de Comercio, que estén dentro del nuevo framework, pero hasta ahorita ninguno ha presentado una certificación como parte del Privacy Framework, entonces seguimos usando los Standard Contractual Clauses. Vale, o sea, aun estando en Utah y no tratándose de estudiantes europeos que entonces exigirían a vosotros como universidad estar en el Data Privacy Framework o vosotros como universidad como destinatarios del dato a firmar el SCC, lo aplicáis como si estuviera la universidad en la Unión Europea con respecto a terceros países. Lo aplicamos si nosotros tenemos un proveedor o la universidad, si tenemos un proveedor que está recolectando datos personales en Europa. Vale. Como nuestro representante, o sea, on behalf of us. Entonces, la única forma o si nosotros recolectamos directamente esos datos y se los queremos dar a ellos, en cualquiera de esas situaciones nosotros tenemos que ponerle este doble control contractual. Claro, en este tema de los encargados, esto que has dicho ahora, a mí me preocupa mucho siempre y saco mucho el tema de los prestadores tecnológicos, ¿sabes? Como encargados y subencargados, que dan acceso a plataformas de gestión, en este caso de estudiantes,
de marketing, de campañas, de reporting, de analytics. Y lo que yo he vivido es varias cosas, ¿no? Uno, que cuando te enfrentas como responsable del tratamiento, por lo tanto tú, ¿no? La universidad, a un encargado o prestador de servicios o contratista en nube que es mucho más fuerte que la universidad, Adobe, Microsoft, Google, etcétera. Toda esta idea de auditar que ponemos muy felizmente en el DPA se va quedando en nada, porque un Amazon no te deja entrar en la cocina para auditar, sino que al final te imponen cómo van a dejar ellos que tú les audites a ellos. Sin embargo, una empresa muy pequeña se va a arrastrar a cambio de vender, va a decir que sí a todo. Entonces, una cosa que veo y te quería preguntar es, por lo que vivo yo, cuando me toca ayudar a la empresa pequeña en los grandes contratos, yo lo que veo es que hay una costumbre a pelear con un gran prestador y al pequeño se le impone un formulario infumable, ¿sabes? Donde ni siquiera su propio cliente dentro de la empresa le ayuda. Y me explico. Por ejemplo, decías, voy a determinar el nivel de riesgo porque voy a preguntar al prestador qué tipo de datos va a recabar, cuántos va a recabar, a cuánta gente afecta, ámbito geográfico, si transfiere datos. Pero la realidad es que muchas veces la herramienta que tú vendes como prestador a una universidad o a cualquier otro responsable determinará el uso en función de cómo su cliente interno lo va a utilizar. Es decir, que tú lo vendes a marketing y marketing decidirá si lo va a utilizar en un microsite, en una landing page para una campaña puntual que dura 3 días, o si realmente lo van a utilizar en la web principal y se lo van a utilizar en una web que se accede desde Europa o desde Japón. Es decir, que suele pasar que yo veo que el cliente interno, departamento de marketing, recursos humanos no trato con ello, pero me imagino que será parecido, dejan un poco tirado al prestador a enfrentarse con CISO y con protección de datos y con DPO, contigo, ¿no? Y entonces de repente eres tú contra ellos, el cliente interno se ha apartado sin llegar a declarar exactamente o defender cuál es el uso específico y te encuentras con un microproveedor teniendo que defender una herramienta que está pensada para un uso súper tangencial, que cuesta 3 duros, que a duras penas sobreviven con lo que cobran, ¿sabes? Y que cobrando 100 veces menos que un Microsoft está sometido a muchísima más tortura, con un equipo mucho más pequeño, y tienen que rellenar un formulario que significa dejar de trabajar y dejar de vender, ¿sabes? Tú te has enfrentado a esto y se te ablanda el corazón de alguna manera cuando te enfrentas a ellos. Yo que lo vivo desde el otro lado. No, pues realmente este tipo de vendedores pequeños, y como lo dije en algún momento de esta conversación, el emprendimiento es importante y como, o sea, no es que vamos a estar, lo que pasa es que no podemos, dependiendo del tipo de información, no podemos dar información que es de alto riesgo a un proveedor que no tiene la infraestructura ni la solidez. Sería muy irresponsable hacerlo. O sea, sí se puede trabajar con, yo digo que con todas las tallas. Con los grandes ha habido los dos escenarios en donde el espacio para la negociación es muy estrecho. Es básicamente, em, hay que aceptar los términos como son de ellos y el contrato es una fuente de derecho. Entonces, básicamente, generar una serie de guías para el usuario interno, para nuestro cliente interno, para que entienda eh, cuál es el estándar cuáles son las obligaciones respecto que nosotros estamos asumiendo como controladores, aunque aquí no se maneja mucho eso de la información. Entonces, eso es lo que hago cuando tengo contratos en donde, que no son muchos, pero cuando no hay dónde negociar, pero es que estas compañías normalmente vienen con unos estándares muchísimo mejores que otras compañías. Es más, uno aprende de los mismos DPAs de estrategias de protección y de regulación de riesgo. Pero afortunadamente, em, lo que te dije, nuestro DPA va por lo mínimo, lo elemental. Las grandes, afortunadamente, las que hemos revisado, nos dan mayores garantías que los pequeños. Es que muchas veces se han encontrado pequeños que ni siquiera tienen una política de privacidad.
Liliana, muchas gracias, súper interesante, gracias. No, muchas gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un starter pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.